Muy bien, estamos de vuelta. El último punto ahí negrito, el contexto de nuestra santificación. El contexto. ¿Dónde estamos? ¿Dónde llevamos a cabo nuestra santificación? A ver. Bueno, ahí lo ponemos. Un mundo de maldad. Estamos dentro de este mundo y es donde se supone, y Dios ha querido, que llevemos a cabo nuestra santificación. Es su voluntad, ¿no? Vamos a Efesios 4. ¿Tienes? Dice, Sí. esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahí era, es una descripción de cómo está el mundo, ¿no? Y ahí lo describe perfectamente el apóstol Pablo. Los otros gentiles andan en vanidad de su mente. Por eso es tan importante nosotros renovar nuestra mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido. O sea, su mente anda divagando en vanidad, que significa vapor, o sea, en nada. Y luego aparte, no pueden entender. Está oscuro su entendimiento con respecto a la luz de la palabra de Dios. No puede, ¿no? A veces nos pasa, ¿no? Le testificamos a alguien que ves que estamos hablando en otro idioma y parece que no lo puede entender. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, pero al final de todo es por la dureza de su corazón. Ese es el principal. Por eso, la clase anterior hablamos de que Dios quiere el corazón. Dios primero nos transforma nuestro corazón y luego va mostrándose hacia el exterior. Bien, entonces estamos en un mundo de maldad, pero también el contexto de nuestra santificación es en la iglesia local, en el cuerpo de Cristo. Es algo tan importante también, que nos demos cuenta que el plan de Dios es que tú ejerzas tu santificación, avances en tu santificación en la iglesia. ¿Por qué? Vamos a 1 Tesalonicenses. Podemos mencionar otros pasajes, pero vamos aquí. ¿Quién lo tiene? ¿Joaquín? Sí. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Nos dio su Espíritu Santo. Y las instrucciones, bueno, el versículo 2 también es importante, porque dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Las instrucciones, la enseñanza, hay otro pasaje que habla que Dios ha puesto en su iglesia apóstoles, pastores y maestros, evangelistas, para perfeccionar a los santos, ¿verdad? Y es en la iglesia donde podemos ser perfeccionados, en ese sentido de avanzar en nuestra santificación progresivamente, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante la iglesia. El contexto también es la iglesia de nuestra santificación. Entonces, por así decirlo, tenemos dos círculos donde nos movemos en cuanto a la santificación. Uno, un círculo para con los de afuera, y así lo dice algún pasaje, ser sabios para con los de afuera, pero también para con los de adentro, ¿no? Y ahí la santificación es, por así decirlo, aprender la teoría dentro de la iglesia y luego salir a la práctica en el mundo exterior. Entonces, de esa manera estamos avanzando. Bien, siguiente tema, página 8. Página 8, siguiente tema. Y esto, aquí es donde vamos al significado de la santificación. Y vamos a diferenciar tres tipos de santificación.
¿vale? La santificación está estrechamente relacionada con las doctrinas de la justificación y de la regeneración. Perdón, no son tres tipos, esto es algo que está relacionado. Luego veremos los tres tipos. Estas tres doctrinas comprenden lo que se denomina soteriología, que es la doctrina de la salvación. Soteriología. Así se le llama a la doctrina de la salvación, todo lo que tiene que ver con la salvación del hombre. Y en ellas están justificación, regeneración y santificación, estas tres. Joaquín, justificación, por favor. Sí. Justificación, la imputación judicial de la justicia de Jesucristo al pecador que pone su confianza en la muerte vicaria de Cristo en la cruz. En Cristo somos revestidos de su justicia perfecta. ¿Vale? Eso es justificación. Es cuando en el momento de la salvación Dios o Jesús te imparte su justicia. Aquí dice, al pecador que pone su confianza en la muerte de Cristo, se le imputa judicialmente, es un término judicial, es justificado. ¿Sí? Porque alguien ya pagó por él. Él reconoce que Jesucristo pagó su deuda de pecado. Entonces, él es justo, está libre, suelto. No porque no haya pecado, sino porque ha aceptado que alguien más ha pagado por él. Regeneración, Pascal. Regeneración, la obra del Espíritu Santo por la que imparte vida espiritual al que estaba espiritualmente muerto y hace morada en él. Así es. Aquí puse pasajes porque quizás es el que menos o más batallamos para identificar. Pero si vamos a Tito, regeneración. Regenerar es volver a ser nuevo, ¿no? Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El lavamiento de la regeneración. ¿Qué significa esto? Pues es la obra del Espíritu Santo por el cual el creyente, cuando pone su fe en Cristo, le empieza a renovar, le transmite una vida nueva espiritual y hace morada en él. Juan 3:3 nos dice... Entonces, ¿tienes? El 3, 5 y 8. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. 5. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nacido del Espíritu. Es un nuevo nacimiento, una regeneración, una nueva vida impartida por el Espíritu Santo. ¿Vale? Y luego la santificación. Hermano Antonio también. Dice, santificación. En su forma progresiva se trata de la continuación del ministerio del Espíritu Santo al venir a morar dentro del creyente en la regeneración. No se trata de impartir una vida más profunda ni más elevada, sino una vida más semejante a Cristo. Efesios 4:13 y Gálatas 4:19. Se trata de crecer en obediencia a la palabra de Dios, y esto es posible solamente por la obra continua del poder del Espíritu Santo que vive en el creyente. Bien. Esto es la santificación. El Espíritu Santo viene a morar al creyente en la regeneración,
pero es la forma progresiva por la cual vamos a ser más semejantes a Cristo. Y como dice especificado ahí, no significa impartir una vida más profunda ni más elevada, sino una vida más semejante a Jesucristo. Efesios 4:13, Pascal. ¿Sí? Sí. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea que hay que ir hacia esa meta en nuestra vida aquí en la tierra. Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo ser formado en nosotros, nosotros transformados a su imagen. Muy bien. La santificación es el método divino de separación radical del dominio del pecado para crecer en su justicia. Inicialmente es posicional. O sea, inicialmente, cuando recibes a Cristo, es una santificación posicional. Y empíricamente, o sea, vivencialmente, es progresiva. Lo que vivimos aquí es la santificación progresiva. Pero cuando tú pusiste tu fe en Cristo, tuviste una santificación que aún te vale, una santificación posicional. ¿Vale? Vamos a ver la imagen que está aquí, que no hemos hablado de esto. ¿Qué veis en esta imagen? El nacimiento físico está ahí en una cuna, ¿verdad? Ahí empieza la línea de vida de esta persona, y luego de repente hay un punto en su vida que escucha la palabra del Señor, oye y cree por fe en la palabra del Señor. Entonces, ¡pum!, es justificado. Delante de Dios ya tiene la justicia de Cristo. Por eso dice tu posición completa en Cristo. Y en ese momento fue la regeneración, o empieza la regeneración, tu nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Ahí empieza, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y durante tu vida, progresivamente, lo que conocemos como la santificación progresiva, ¿no? A veces das un tirón y deberíamos de siempre estar en ascenso, ¿no? Pero lo que encontramos en la realidad, empíricamente, vivencialmente, es que los creyentes muchas veces caemos, ¿no? No debería ser así. Y la palabra nos exhorta a seguir adelante y a dejar de ser niños espirituales, ir a la madurez y a no desobedecer al Señor. Pero en ocasiones pues es lo que pasa. Lo importante es que en el trayecto largo tú sigas en ascenso. Tú sigas en ascenso y que cada vez menos caigas, ¿no? Que cada vez tropecemos menos por el pecado. Le demos más el control a nuestro Señor y le obedezcamos. Llegará un día, como ahí dice, RIP, rest in peace, descansa en paz. Ahí es cuando ya cesemos en esta tierra, y entonces lo que nos falta por nuestra santificación, Dios lo va a completar para tener la glorificación. Tu cuerpo sin pecado, tu nuevo cuerpo sin pecado, y ahora sí para vivir la eternidad con Dios. Desde luego, siempre una imagen no puede, lo que veíamos al principio, no puede reflejar al 100% lo que es la doctrina de la santificación, pero nos da una idea, un esquema de lo que es. ¿Algún comentario aquí? ¿Qué pensáis de esto, de esta gráfica de la santificación que parece que va subiendo y bajando? Es una realidad. Es una realidad porque aún hay muchas cosas que no conocemos, y de aquello que ignoramos, pues es lo que, no sé, ignoramos.
que aún mantenemos, como dice el apóstol Pablo, este cuerpo de muerte, que él quisiéramos dejarlo, pero no, hay que estar. Y ese es el que nos lleva a, aunque no directamente a pecar y caer, pero sí a sufrir las tentaciones, ¿no? Y eso también hace que vayamos parando en ese ascenso, y entonces llega un momento en que te paras y hasta que llega un momento en que renuevas o retomas esa fuerza y continúas en ascenso, y eso es lo que muestra un poco el gráfico, el subir y bajar. Subir y bajar, cuando debería ser continuo, ¿no? Sí. Y debería ser continuo. Debería ser así, Dios lo quiere así, Dios nos exhorta a hacerlo así, y el Espíritu Santo lo quiere así también, y nos quiere ayudar para que siempre vayamos en ascenso. El problema es que nosotros fallamos, y cuando caemos es por nosotros, no porque Dios nos haya dejado en ese momento o haya sido demasiado fuerte la tentación, no. Es por nosotros. Dios no tienta, somos tentados de nosotros mismos. Sí, sí. Dios no tienta a nadie. No, Dios no tienta. La tentación viene de nuestra carne. Incluso Él da la salida, dice que juntamente con la tentación dará la salida para que podamos soportar. Y eso es que a veces nosotros buscamos nuestra propia salida, pero es que Él tiene la salida y Él nos abre la salida. Lo que Él dice, Dios no tienta, Dios prueba. Eso. Dios prueba, no tienta, porque la intención del enemigo es tentar queriendo que caigas. Sí. Ahora, Dios no quiere que caigas, Él prueba la fe. La fe. Prueba la fe, a ver si está y te abre la salida. O sea, te dice, aquí está. Si tú te mantienes en fe, esta es la salida. Sí, sí. Pero nosotros buscamos una ventana, una salida de emergencia, buscamos hacer un hoyo por debajo, ¿verdad? Y al final, sácame de aquí, Señor, que ya no quiero estar aquí en esta prueba, en esta lucha. Pues nos falta la fe para encontrar esa salida. Muy bien. Bueno, vamos a dejarlo ahí entonces y vamos a seguir aquí. Lo que no es santificación. Muy importante también. No es una segunda bendición. Mencionamos estos puntos porque hay iglesias y hay corrientes doctrinales que enseñan esto, ¿no? Pero la santificación no es una segunda bendición. La santificación comienza en el día en que tú pusiste tu fe en Cristo para tu salvación. No es la erradicación de nuestra naturaleza carnal en esta vida. Imposible. No vas a terminar con tu naturaleza carnal aquí en la tierra. No es el plan de Dios y no es lo que enseña la Biblia. No es santificación completa. En otras palabras, también se le menciona esto como el perfeccionismo. Perfeccionismo. La habilidad de no transgredir ninguna ley de las Escrituras conscientemente. Hay también los metodistas, Carlos Wesley, pues ellos mencionan esto, ¿no? De que llega un punto en tu vida que puedes cumplir todas las leyes y no vas a infringir la ley conscientemente. A lo mejor inconscientemente lo harás porque, bueno, somos humanos y tal, pero conscientemente no. Y entonces ahí vemos que la Biblia no lo enseña así tampoco. Es lo que decimos, se llama el perfeccionismo. No es vida victoriosa. Vida victoriosa. Que para los que enseñan esto sería que la nueva naturaleza del cristiano neutraliza perfecta y continuamente la vieja naturaleza. Se escucha muy bonito, pero no es lo que la Biblia enseña. La santificación no es la vida victoriosa, o como ellos lo mencionan aquí.
no es vivir una vida monástica. Tampoco se trata de, bueno, pues quiero ser santo, apartarme de todo este mundo, de las tentaciones, como decíamos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Pues me voy a un monasterio, un ermitaño, ¿no? El problema está dentro de nosotros. El problema te lo llevas tú ahí. Exactamente. Y no es antinomianismo. Los creyentes no necesitamos observar las leyes de Dios porque estamos bajo la gracia. Pues tampoco. No hay ley para el creyente. Ya Cristo cumplió la ley, no tengo que cumplirla yo. Sí, tienes que cumplir la palabra del Señor y ser obediente a eso. Pero son las cosas que a veces se confunden. Se confunden pues, por predicadores, por corrientes doctrinales que van por ahí por las iglesias. Bien, vamos a continuar y vamos a acelerar un poco para terminar. Implicaciones de la santificación. La regeneración hace que tengamos una disposición a ser gobernados por Dios, pero no erradica la antigua naturaleza. ¿Sí? Sí hay gracias al Señor, cierta influencia del Espíritu Santo para que seamos obedientes. Aquello que Dios decía en Ezequiel: os quitaré el corazón de piedra, os pondré un corazón de carne y os pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros para que cumpláis mi ley, para que seáis obedientes a mis estatutos y mis leyes. Pues si el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Lo tienes, Romanos? Sí, ahora vamos a ver lo de la República Bananera. 6:12. Sí. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Estaba leyendo ahí lo que dice que hace que tengamos una disposición para ser gobernados por Dios. Una persona que no está dispuesta a ser gobernada por Dios, en principio no puede ser salva, que no está dispuesta a entregar su vida, y después una persona que no quiere que Dios gobierne su vida, pues hay que revisar si es salvo también. Y eso imposibilita de todas formas la santificación. Sí. A veces separamos esos dos conceptos y escuchamos frases en la iglesia que se van sonando y parece que se escuchan bien, pero si la analizamos no está tan correcta. Por ejemplo, que queremos, cuando decimos quiero que mi amigo fulano de tal reciba a Cristo, que sea su Salvador y luego su Señor, ¿no? O bueno, Cristo ya es su Salvador, pero ahora oro para que sea su Señor, ¿no? Se supone que con la salvación Él ha reconocido que Él es Señor de su vida. Él debe estar ya dispuesto a ser gobernado por el Rey de Reyes. Si no es así, pues a lo mejor es que no hay salvación. A veces tenemos esas frases que no son correctas, ¿no? Muy bien. La vieja naturaleza aún nos está gritando sus órdenes, eso sí. Tenemos el Espíritu, tenemos esa influencia positiva de parte de Dios y también la disposición a ser gobernados por Él, pero también la antigua naturaleza está ahí. Vamos a ver esta ilustración. En la República Bananera, los ciudadanos solo saben trabajar en las plantaciones de bananas. Cada mañana escuchan la emisión de radio donde su presidente, un dictador, les dice lo que tienen que hacer. Un día, un ciudadano observa cómo muere el dictador. Incluso lo graba en su móvil y se lo muestra a todo el mundo. Todos están de acuerdo que ya no tienen que trabajar más en aquellas plantaciones, pero de pronto escuchan la emisión de la radio nuevamente con la voz del dictador diciendo que es hora de ir a las plantaciones. ¿Qué van a creer los ciudadanos?
Esa es la clave de la santificación. O sea, tenemos aún, así como ellos, ya estaba muerto el dictador, pero seguían oyendo esa voz. Y o obedeces y dices, bueno, pues obedezco a la carne, obedezco a lo que el dictador me está pidiendo, o me doy cuenta que ya murió y me rebelo en el buen sentido porque voy a ser ahora libre, soy libre para hacer lo que yo quiero, ¿no? Para hacer lo bueno en este caso de la santificación. Esa es la clave. La antigua naturaleza fue muerta, murió con Cristo, pero aún nos sigue dictando sus órdenes. Lo importante es que nosotros digamos, no, tú ya estás muerta. Cristo pagó por ti, ¿no? Y yo ya no vivo para ti, sino vivo para Cristo. Lo que ahora vivo, lo vivo para Cristo en el poder de Él. El creyente tiene dos naturalezas. La naturaleza del pecado, que ha heredado de Adán, y la naturaleza que ha recibido en la regeneración. Primera de Pedro 1:4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Es segunda, perdón. Sí, escucha esto. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Seamos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces ahora tenemos la nueva naturaleza. Ahora tenemos un conflicto interno que durará el resto de nuestra vida aquí. ¿Qué dice Gálatas 5:17? 5:17. Creo que lo leímos, ¿no? Supongo. Para que... Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Estos se oponen entre sí. Hay un conflicto para que no hagas lo que quisieres. Si tú quieres agradar a Dios, pues la carne está en conflicto para que no lo hagas. Si tú quieres agradar a la carne, pues el espíritu, ¿no? Es el que dice, no hagas esto. Hay un conflicto interno en cada creyente. En este conflicto, el Espíritu de Dios capacita al cristiano obediente a vencer las tentaciones. Y aquí es donde está la diferencia. O sea, un cristiano, ¿por qué no pongo capacita a cualquier cristiano? Porque debe ser un cristiano que anda en el Espíritu, que está siendo obediente al Señor. Entonces, el Espíritu de Dios capacita a ese hermano a vencer las tentaciones. Romanos 8. Sí. Sí. ¿Tiene? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así es. Si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, etc. Entonces, el Espíritu capacita al creyente obediente a vencer y a hacer morir estas cosas. La santificación implica separación también en nuestra vida. Hemos visto las implicaciones, ¿no? Significa, hay una lucha, hay un conflicto.